Oliva López Arellano es la secretaria de Salud de la capital y está en la línea de Despierta. Doctora, como siempre, gracias por tomar la llamada. Buen día, Daniel. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias, secretaria. Bueno, estamos más cerca del rojo que del amarillo, eso es innegable, incluso deberíamos de estar en rojo. Seguramente no se va a cambiar como tal, pero sí se van a anunciar nuevas restricciones que afectan a millones de personas. Entonces, vamos por partes. Secretaria, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Corresponde esto a este fin de semana de Día de Muertos en el que hubo fiestas clandestinas, restaurantes llenos operando a deshorarios, gente en las calles, gente en los panteones, gente en las iglesias? Sí, no puede hacerse una asociación directa, pero desde luego el momento en que las personas empiezan a tener más reuniones, a estar juntas, a ir a sitios de aglomeración, a bajar la guardia en términos del cubrebocas y de todas las medidas de seguridad y de protección sanitaria, desde luego que incrementan los contagios, porque hay que recordar que Ciudad de México está en naranja esta semana con alerta, y quiere decir que está la epidemia activa, que están circulando el virus y que por lo tanto no debemos estar confiados de que esta situación está controlada o que ya pasó. Y entonces sí hemos tenido los últimos días un aumento en la velocidad de las hospitalizaciones, que como saben nos indican los casos graves y muy graves de COVID-19. ¿Qué debemos de hacer como habitantes de la capital, doctora? Porque pues está, para empezar, el Buen Fin, que evidentemente es un gran incentivo para la reactivación económica, pero están abiertas todas las tiendas, están abiertos todos los centros comerciales, están abiertos todos los restaurantes, algunos cierran hasta tarde. Entonces, pues son como señales encontradas, es decir, si vemos todo abierto, ¿por qué nos vamos a quedar en casa encerrados de nueva cuenta? ¿Eso es lo que debemos de hacer? Debe las personas estar, sobre todo las personas con comorbilidades, los adultos mayores, las personas que tienen mayor riesgo, tratar de estar el mayor tiempo posible resguardadas y no ir a convivencias, ni estar con grupos de personas, ni salir al espacio público donde hay encuentros multitudinarios. El Buen Fin, la orientación es que las personas en la medida de lo posible puedan usar todos los instrumentos de hacerlo en línea, virtual. Ahí hay más ofertas, hay formas de entrega sin costo, y además se prolongó todo el mes, prácticamente para que las personas no tengan que aglomerarse en un día específico. También se restringió esta semana el horario de cierre de los restaurantes, y aquí sobre todo pues el combate, no asistir a estos sitios donde disfrazados de restaurantes en realidad prolongan los horarios y funcionan como centros de fiestas y como bares. Eso hay que evitar. Sabemos que en estos sitios mayoritariamente van personas jóvenes. El llamado a ellas es que pueden contagiarse, tener cuadros leves o incluso cursar sin síntomas la enfermedad, la infección, y contagiar a otros, contagiar a sus seres queridos, contagiar al abuelito, contagiar a las personas que tienen enfermedad de base. Entonces esto es muy importante. El gobierno de la ciudad ha desplegado un conjunto de medidas de apoyo, de instrumentos para acercar la toma de muestra, para tener una prueba gratuita de PCR, para llevar un kit del programa de hogares responsables y seguros, para protegidos, para también dar orientación, tamizaje, hacer un tamizaje, invitar a resguardarse a las personas con síntomas a través de un barrido casa por casa de las brigadas de participación ciudadana, pero necesitamos la cooperación de la población. O sea, la población no puede pensar que ya no hay problema y que ya podemos estar instalados en las fiestas, en las reuniones, en el paseo masivo. Eso no puede ser, porque pues vamos a tener una situación difícil otra vez. La semana pasada la jefa de gobierno anunció restricciones como reducir de las 11 de la noche, por ejemplo, a las 10 de la noche el cierre de los restaurantes. Ayer ya advirtió que habrá nuevas restricciones. La primera pregunta es, ¿se va a pasar a semáforo rojo o simplemente habrá nuevas restricciones?
Todavía el día de hoy se está valorando porque tenemos que ver los datos de hoy, que en un rato se analizan, y hacer el corte Pero de la semana. la tendencia va a la alza en las Sí, la hospitalizaciones. tendencia va a la alza, la velocidad de cambio es importante, pero también hay que decir que tenemos más de la mitad de las camas disponibles para atención. Eh, O sea, sí estamos alertando porque hay una tendencia que cambia la velocidad, se incrementa la velocidad de las hospitalizaciones, pero todavía tenemos margen de maniobra para poder tomar una serie de medidas y seguir anticipándonos. El trabajo en territorio se mantiene y se intensifica, esto es importante, y estamos pues haciendo esta concentración de acciones en los sitios donde hemos identificado la epidemia activa, que hay muchos más casos de personas positivas. Va a haber más operativos, por ejemplo, para cerrar lugares. Recuerdo en plena cuarentena, en marzo, abril, las patrullas pasando con los altavoces pidiéndole a la gente que se quede en casa. ¿Se ha considerado la posibilidad de hacer obligatorio, pero obligatorio, vaya, de cobrar multas a quien no use cubreboca en espacios públicos? La orientación es obligatorio, pero sin multa. O sea, aquí apelamos a la responsabilidad y a la solidaridad de las personas. La Ciudad de México es de las ciudades del mundo que más usa cubreboca. Tenemos que usarlo correctamente. Esto es importante hacerlo, y tenemos un uso muy diferenciado. Hay colonias, y ustedes pueden ver en los datos abiertos, se monitorea, hay colonias que usan mucho más el cubreboca y otras colonias donde las personas usan menos. Entonces siempre la apuesta es a la comunicación, a la información, a la solidaridad y a la responsabilidad. No está previsto multar, pero sí hacer una presión muy importante para que las personas lo usen. Y en el caso de los comercios, sí, las sanciones, la regulación sanitaria, la verificación, y en caso de que se incumpla reiteradamente se clausura. ¿Se van a cerrar algunos giros comerciales que ya se habían abierto? Hoy la jefa de gobierno anunciará en su conferencia de prensa las medidas globales que se van a tomar. Bueno, pues estaremos esperándolo entonces. Gracias, doctora. Buen día, hasta luego. Es la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la capital.